Suscríbete, dale a like y comparte. Lo que se presenta a continuación trasciende el mero análisis. No es una crónica de eventos, es un manifiesto, una declaración de principios estratégicos diseñada para navegar la nueva era industrial inaugurada por una única entidad. Abordaremos el ecosistema SpaceX no como un observador, sino como un estratega, diseccionando sus componentes, sus tensiones y, en última instancia, la única estructura lógica para afrontarlo. Comencemos por internalizar esta afirmación. No es una hipérbole, es el diagnóstico preciso de una metamorfosis industrial. Un árbitro no juega el partido, dicta las reglas bajo las cuales se juega. Impone el ritmo, sanciona las infracciones y su juicio es inapelable. SpaceX ya no es un jugador en el tablero aeroespacial, es la mano que mueve las piezas. Entender esto no es el principio del análisis, es el prerequisito. La estructura de este manifiesto no es casual. Es una progresión lógica, una hoja de ruta doctrinal. Primero, definiremos la nueva realidad, la tesis de la disrupción. Segundo, diseccionaremos la anatomía del nuevo orden, un ecosistema en tensión perpetua. Tercero, propondremos la única arquitectura de cartera que consideramos coherente con esta realidad. Cuarto, confrontaremos los riesgos, no como posibilidades, sino como certezas. Y finalmente, destilaremos todo en un mandato estratégico. Es imperativo un cambio de paradigma en nuestra percepción. Tratar de comprender a SpaceX a través de la lente de una empresa convencional es un error categórico. No estamos observando a un competidor que ha mejorado un producto. Estamos atestiguando una fuerza sistémica, un evento de reconfiguración industrial comparable a una fuerza geológica. No se ha adaptado al entorno, ha terraformado el ecosistema a su imagen y semejanza, forzando a todas las demás formas de vida industrial a adaptarse o perecer. Este es el marco conceptual correcto. SpaceX debe ser analizado como lo que en biología se denomina una especie clave. Su presencia o ausencia altera fundamentalmente la estructura y la función del ecosistema. Sus decisiones sobre precios, su cadencia de lanzamientos, su estrategia de integración, todo ello genera ondas de choque que determinan los márgenes de beneficio de sus proveedores, el plan de negocio de sus competidores y la viabilidad de sus clientes. Todos orbitan, por elección o por necesidad, alrededor de su ineludible centro de gravedad. Aquí reside el núcleo de su poder, el 85%. Reflexionemos sobre esta cifra. Significa que SpaceX ha internalizado casi toda la cadena de valor, desde las aleaciones de los motores hasta el software de guiado. Esto no es una simple estrategia de control de costes, es un acto de canibalismo industrial. Al absorber la cadena de suministro, no solo captura todos los márgenes, sino que priva de oxígeno a un vasto ecosistema de subcontratistas que definía la industria tradicional. Ha construido una ciudadela productiva, autosuficiente e inexpugnable, que funciona como la barrera de entrada definitiva. Observen la fractura. A la izquierda, el paradigma antiguo, el integrador, un gigante burocrático dependiente de miles de proveedores con márgenes diluidos a lo largo de una cadena lenta e ineficiente. A la derecha, el nuevo paradigma, el fabricante, autosuficiencia, control total, captura íntegra del valor. Y lo más importante, una velocidad de iteración que el viejo modelo es incapaz de concebir y mucho menos de igualar. Esto no es una mejora incremental, es una purga, una sustitución violenta del orden establecido. Procedamos ahora a la disección sistemática de este nuevo orden. Vamos a clasificar a los actores del sector no por su tamaño o su historia, sino por su posición relativa frente al epicentro del poder. Analizaremos sus roles como arquetipos en un campo de batalla estratégico redefinido, los vasallos indispensables, los desafiantes y los gigantes heridos. Estos son los supervivientes de la purga, los que poseen un foso defensivo tecnológico tan profundo que ni siquiera la integración vertical de SpaceX ha podido o ha querido cruzarlo. Hexcel, con su dominio cuasi monopolístico en la ciencia de materiales compuestos. Teledyne, cuyos sensores y electrónica de precisión son el sistema nervioso de la maquinaria espacial. Trimble, fundamental para la geolocalización de alta precisión. Y L3 Serris, heredera de un legado en propulsión de nicho. No son simples proveedores, son dependencias críticas. Su supervivencia está asegurada mientras su tecnología siga siendo insustituible. El campo competitivo se ha bifurcado. Por un lado tenemos a los desafiantes del New Space, con Rocket Lab como su máximo exponente. Intenta replicar la doctrina de SpaceX, reutilización, agilidad, en un segmento de mercado más pequeño. Es una apuesta de alto riesgo y alto crecimiento. Por otro lado, tenemos el Defense Legacy, los titanes como Lockheed Martin y Northrop Grumman. Han cedido la vanguardia de la innovación en lanzamientos, pero su simbiosis con el complejo militar industrial les proporciona un suelo de contratos gubernamentales, de ingresos predecibles y de dividendos. Ofrecen una estabilidad que el nuevo paradigma por su propia naturaleza no puede garantizar. El caso de Starlink es la doctrina SpaceX llevada a su máxima expresión.
Es la demostración de cómo una ventaja competitiva en un sector, el lanzamiento, puede ser utilizada como un arma para invadir y conquistar otro, las telecomunicaciones. El impacto, sin embargo, no es uniforme, es asimétrico. Viasat, que compite frontalmente en el mismo servicio, se enfrenta a una amenaza existencial. Su modelo de negocio se vuelve obsoleto. Iridium, en cambio, demuestra resiliencia. ¿Por qué? Porque ocupa un nicho, la banda L, para comunicaciones críticas, que Starlink no ataca directamente. La lección es brutal y clara. En la era de la disrupción total, solo el generalista dominante o el especialista protegido sobreviven. El término medio es aniquilado. Habiendo establecido la naturaleza del nuevo ecosistema y sus actores, la pregunta fundamental emerge: ¿cómo se debe actuar? Ante un panorama tan complejo y volátil, no hay espacio para la improvisación. La respuesta no es una de tantas opciones, es, a nuestro juicio, la única estructura lógica que equilibra las fuerzas en juego. Lo que sigue es el núcleo de este manifiesto, la doctrina de la cartera 50-30-20. Esta distribución no es una recomendación, es una arquitectura de supervivencia y prosperidad. Un 50% de la cartera debe actuar como el ancla, el núcleo de estabilidad, invertido en el predecible sector de la defensa. Un 30% será el motor, expuesto al crecimiento de alto octanaje del New Space. Y el 20% restante actuará como la red de seguridad, una diversificación amplia para mitigar los riesgos idiosincráticos. Es un equilibrio deliberado entre la solidez del presente industrial y la volatilidad del futuro tecnológico. Este es el baluarte, la mitad de la estructura. Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3 Harris. Estas no son apuestas a la innovación disruptiva. Son apuestas a la inercia de la seguridad nacional. Su función es generar flujos de caja estables, dividendos predecibles y una resiliencia a prueba de recesiones, cimentada en contratos gubernamentales a largo plazo. Este núcleo no está diseñado para generar retornos exponenciales, está diseñado para absorber los golpes y permitir que el resto de la cartera pueda soportar la volatilidad inherente al sector espacial. Aquí reside el potencial de crecimiento. La asignación de pesos es crítica y disciplinada. La mayor parte, un 15%, se destina a Rocket Lab, el desafiante más creíble, un 10% para Iridium, la apuesta por la resiliencia del especialista de nicho, y únicamente un 5% para Viasat, reconociendo su extrema vulnerabilidad como una posición táctica de alto riesgo. El objetivo no es apostar a ciegas por el futuro, sino capturar la innovación de forma ponderada y consciente del riesgo. Este es el mecanismo de mitigación de riesgos. El 20% final invertido en ETFs temáticos como ARKX y UFO. Esto representa una admisión humilde. Es imposible predecir cada ganador y perdedor en la vasta y fragmentada cadena de suministro global. Estos instrumentos ofrecen una exposición diversificada al conjunto del ecosistema, desde la minería de asteroides hasta la fabricación de satélites. Es una red de seguridad diseñada para diluir el riesgo de fracaso de una compañía individual y capturar la marea ascendente del sector en su totalidad. Ninguna doctrina estratégica está completa sin una confrontación honesta y brutal de los riesgos. Lo que sigue no es una advertencia para disuadir, es un catálogo de las pruebas inherentes a este territorio. No son anomalías que puedan evitarse, son condiciones estructurales del entorno que deben ser soportadas con convicción y disciplina. Los riesgos son tres y son fundamentales. Primero, la propia integración vertical de SpaceX es un riesgo para el resto, limita el crecimiento potencial de cualquier proveedor. Segundo, la volatilidad es una característica, no un defecto del sector. Un fallo en un lanzamiento, un retraso en un contrato puede generar caídas abruptas. Y tercero, la dependencia institucional. La mitad de nuestra cartera depende de los presupuestos de defensa y de la NASA. Cualquier cambio en la voluntad política de Washington tiene un impacto directo y material. Observen este número. No es una cifra abstracta. Es la expectativa matemática de la máxima contracción en un ciclo adverso. Una caída del 20 al 30%. Esto no es una posibilidad remota. Es una certeza estadística a lo largo de un horizonte de inversión adecuado. Debe ser internalizado, aceptado, planificado. Quien no posea la fortaleza psicológica y financiera para soportar una caída de esta magnitud, no debe emprender este camino. Hemos establecido la nueva realidad. Hemos diseccionado el ecosistema. Hemos construido la arquitectura de respuesta. Ahora, en la sección final, consolidamos toda la tesis en su forma más pura. No como una teoría, sino como un mandato. Una serie de directivas operativas. Una hoja de ruta. Estos no son consejos, son comandos estratégicos. Primero, adopción de un horizonte temporal mínimo de 5 años. La infraestructura espacial no se construye en trimestres fiscales. La paciencia no es una virtud, es un requisito operativo. Segundo, vigilancia constante de los márgenes en el núcleo de defensa. Si esos márgenes empiezan a erosionarse, la tesis del ancla estable se debilita. Tercero,
Ajuste dinámico de los pesos. La estructura 50-30-20 es el punto de partida, no un dogma inmutable. Debe ser calibrada según la evolución del riesgo y los objetivos personales. Repetimos la tesis central, el corazón de este manifiesto. La obsesión por obtener una participación directa en SpaceX es una distracción táctica. La verdadera oportunidad estratégica, la jugada maestra, no está en poseer una pieza del árbitro, sino en posicionarse inteligentemente en el nuevo tablero que su sola existencia ha creado. Es capitalizar los efectos de segundo y tercer orden de esta disrupción monumental. Esta es la síntesis final de nuestra filosofía. La cartera está diseñada para existir y prosperar en un punto de equilibrio muy específico. La intersección entre la estabilidad casi inmutable del complejo industrial de defensa y la fuerza disruptiva y volátil de la nueva era tecnológica espacial. Se beneficia de la previsibilidad del pasado y al mismo tiempo se expone de forma controlada a la promesa del futuro. Y concluimos, no con una afirmación, sino con la pregunta fundamental que debe resonar en la mente de todo estratega. Hemos construido un modelo para un ecosistema que, a pesar de su complejidad, exhibe una dependencia crítica, casi sistémica, de una única compañía. La interrupción del ritmo de SpaceX, ya sea por un evento técnico, político o personal, representa el cisne negro definitivo. La consideración de esta pregunta no es pesimismo, es el último acto de una debida diligencia rigurosa. Este es el camino.